Importante que entendamos bien cómo funciona el presupuesto, y ya lo vamos a ir viendo, de más que nada en la bolilla 10. Ahora vamos a empezar a meternos en este tema. Y obviamente que es algo de lo cual ustedes tienen que saber por dos motivos. Primero que nada, porque se lo vamos a preguntar en los fines del examen. Y segundo, que como futuros abogados les van a preguntar, ¿y vos qué opinás del presupuesto? Y bueno, y ustedes van a tener que dar a entender todas estas cosas que vamos a analizar, básicamente porque no pueden desconocer estos temas por la carrera que eligieron. Así que lamento informarles, chicos, pero todo lo que sea de política, de derecho y de economía tienen que saberlo. Así que básicamente son un poquito todos los temas que vamos a ir tocando. Bien, compartir pantalla. Ahí tenemos. Teoría de las finanzas públicas. Vamos a ver si podemos agrandarlo. Ahí está. Bueno, ¿lo pueden ver bien todos ahí? Sí, sí, se ve bárbaro. Perfecto. Bueno, empezamos. Vamos a ver un concepto de lo que se entiende por teoría de las finanzas públicas, y decimos que es la disciplina que tiene por objeto de estudio a la actividad financiera del Estado en sus aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos. Bien, acá lo que pusimos es predomina del latín medieval finire, que en su momento se interpretaba como que ya estaba finalizado. ¿Vieron cuando dice se le dio finiquito, como que terminó acá? Entonces, antiguamente en el medievo, una forma por la cual se podía cumplir las obligaciones de manera contractual era efectuando un pago. Entonces, de esa forma ya se decía finire, ya quedó terminado. Después, el término fue avanzando y entre el siglo, se podría decir mediados del siglo XVIII, se le empezó a determinar el término finanzas como aquella persona que empezaba a organizar las finanzas, donde habían aparecido los famosos orfebres, que ya lo vamos a ir estudiando en economía monetaria, que viene a ser el origen de los bancos, aquellos que controlaban los depósitos de las personas. Pero la palabra finanzas se empezó a asociar como a una cuestión de usura, de engaño, bien medio por la parte capciosa. Y actualmente se terminó asociando el término de finanzas como justamente lo que determina la forma en que va a organizar su patrimonio el Estado. Esperen que tengo un mensaje, quiero ver, ahí está, no me adapto muy bien a esto, ahí está. ¿El libro de Hassel se encuentra este tema? No, Hassel no trata lo que es actividad financiera del Estado. Toca un poquito de lo que es el tema, lo toca en general, a ver, cuando hablo un poco del tema de la inflación, cuando hablo un poco del tema del gasto público, pero no en concreto estos términos. Bien, entonces como decíamos, el término de finanzas sí se empezó a asociar actualmente, más cerca de lo que es el siglo XX, se le empezó a dar esta cuestión de cómo maneja el patrimonio que tiene el Estado. Si bien para nosotros está lo que entiende como finanzas públicas, ¿por qué? Porque los norteamericanos tienen lo que es las finanzas privadas de private finance and the public finance, lo que es independizar y separar el patrimonio con el que cuentan los políticos del que cuenta el Estado. Cosa que acá parece mucho no hay, ¿no? Porque hay una especie de confusión patrimonial, pero ellos lo tienen, digamos, dividido de esta forma. Bien, examina cómo el Estado obtiene sus ingresos, por un lado, y efectúa gastos. ¿Qué hace el Estado? El Estado recauda para gastar. Al Estado de nada le sirve
atesorar o quedarse con el dinero de nosotros, de los contribuyentes, porque si no lo que debe hacer, lo que debería hacer, es con el dinero generalmente, que vamos a ver una de las formas principales que tiene el Estado para hacerse con el dinero y poder generar inversiones, obtener recursos y demás, es con el dinero de los contribuyentes. En gran parte lo vamos a ver reflejado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Nacional, que habla de la formación del tesoro, que dice lo que es la renta de correos, la locación de tierras y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. Ahí vamos a ver a qué se refiere, pero sepan que las contribuciones son una de las formas básicas que el Estado recauda para gastar. Para gastar ya vamos a ver en qué. Obra pública, servicios esenciales y demás. Y para efectuar gastos, obviamente empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales, o para adquisición de determinadas empresas o determinadas inversiones. Ya vamos a ver de qué forma el Estado también puede efectuar gastos y cuáles son los gastos que hacen a enriquecer el país o en gran parte, como sucede acá, empobrecerlo. Van a ver que marqué ahí un triángulo en efectuar gastos porque en otra de las diapositivas vamos a analizarlo en concreto. De momento quédense con esta definición. Bien, aparición de necesidades humanas, privadas o públicas. A ver, nosotros tenemos necesidades privadas, que pueden ser materiales o inmateriales. Necesidades materiales, y para mí el mate es una necesidad material, claramente no puedo vivir sin mate. Pero apunta más que nada a la vestimenta, a las cosas que nosotros usamos. Y las inmateriales, bueno, acá apunta a, por ejemplo, la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, a ver, son cosas privadas nuestras, si bien hacen también a la esencia del sector público, pero son cosas que nosotros necesitamos, que van más allá de lo que podemos obtener de forma física. Y por otro lado tenemos las necesidades públicas, que ellas son las que vienen ya a formar parte del Estado. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, seguridad, transporte, acá también podemos meter salud, seguridad, perdón, educación. No lo quise poner en la parte de arriba para no confundirlos, pero sepan que estas cuestiones puntualmente pueden estar entre las privadas y las públicas. A ver, nosotros podemos tener una obra social paga, lo que no quiere decir que en caso de que tengamos que ir a un hospital público podamos ir. Podemos contratar seguridad privada, el famoso tipo que lo llamás y viene a controlar cuando vos metes el auto, pero no por eso no vamos a tener a la policía. A ver, muchas veces las necesidades suelen confundirse, a eso quiero ir con las privadas de las públicas, pero sepan que el Estado tiene que abocarse a estas necesidades porque son necesarias, porque son fundamentales. Por eso yo no comparto con un movimiento que ahora está bastante de moda, que son los anarcocapitalistas. Bueno, para mí es imposible que se pueda prescindir de estos servicios estatales, que considero pueden ser regulados de una forma mucho mejor, más efectiva, y cumplir una finalidad mucho más razonable en base a las contribuciones que nosotros aportamos, sí, pero son esenciales y son necesarias. Disculpame, Bien, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, por favor. Mi nombre es Victoria, no tengo la cámara prendida porque tengo mal internet. Te No hay quería problema. preguntar sobre las necesidades públicas, si esto se puede, de la manera en que yo lo entendí, si se puede resumir, básicamente que esas necesidades públicas pueden variar según momentos determinados e incluso demandas sociales, puede ser, pues son varias, digamos, yo lo entiendo como que puede variar. Son No varias, sé son si un estoy montón muy después. Sí, sí, perdida o sí. qué. No, vamos a ver que después también tenés necesidades públicas que son esenciales y no esenciales. Por ejemplo, para nosotros, por suerte, no es una necesidad pública esencial que haya un colegio para ciegos. Por ejemplo, ¿no? Porque nosotros tenemos la posibilidad y la suerte de tener nuestros sentidos funcionando, y no tenemos la necesidad de ocurrir. Lo que es esencial para otras personas sí, para nosotros no, porque nuestra necesidad pública esencial es tener una universidad pública como la que tenemos que nos garantice el sistema de educación. Bien. O Bueno, sea, gracias. por favor, hay Te ciertas dejo hablar. necesidades, dale, hay ciertas necesidades que para algunos son necesarias, para otros no, y algunas que hacen a la necesariedad en general de toda la población. Bueno, entonces decimos, aparición de necesidades humanas, privadas o públicas. Vamos a hablar de los fines del Estado, después de los servicios públicos, que ahí pusimos esenciales y no esenciales, que ahí va un poco a tu pregunta, y después vamos a ir a la función pública. Puse una rayita para abajo porque sigue la diapositiva que está. Vengo bien ahora a ritmo de Evangelina, ¿se entiende? Perfecto.
Gracias. Fines. Regular la conducta social, pusimos primero. A ver, entendemos que todos debemos cumplir un contrato social, como en su momento lo decía Hobbes, Thomas Hobbes, como lo decía John Locke, este contrato social o pacto social, viene a estar regulado por leyes que hacen a la sociedad en la que vivimos. Sabemos que sin normas no podríamos formar parte de una sociedad. Y esto de regular la conducta social, ¿qué quiere decir? Bueno, que el Estado lo que viene es, por medio de la división de poderes, como lo ha planteado Montesquieu, y nosotros lo hemos receptado, tenemos el poder legislativo, que es el que por medio del Congreso se encarga de sancionar y promulgar las leyes que vienen a poner orden, en cierta forma, porque ¿qué hace? Las leyes regulan conductas sociales, dicho de una manera muy vulgar. Entonces el Estado, por medio del Poder Legislativo, que vendría a ser poner en funcionamiento el Congreso, viene a regular estas conductas sociales para que la gente no salga dentro del marco de la ley. Bien, poder de coacción para garantizar el cumplimiento. Bueno, básicamente lo que viene a determinar acá es que el Estado, por su poder de coacción, puede obligar a nosotros a hacer cumplir las leyes. Y acá viene, digamos, a suceder una laguna jurídica bastante grande porque, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Bueno, hay ciertas actitudes de las cuales se nos tienen prohibidas y no está la discusión de forma parte de una ley o no forma parte de una ley. Por ejemplo, los famosos decretos que no te dejan circular, y que ha pasado el ejemplo este chico que salía a andar en kayak, creo que había sido, y lo agarraron entre 5 helicópteros y 4 lanchas, a ver, y por su poder de coacción lo hicieron retirarse. O la señora que hace un tiempo, creo que fue hace 2 meses más o menos, que salió a pasear por la calle y también se la llevaron el patrullero y la llevaron a la casa. ¿Puede en ese caso el Estado, por su poder de coacción, garantizar el cumplimiento? Y convengamos que no son leyes, porque las leyes tienen que ser, como vimos, por el Poder Legislativo, aprobadas por un Congreso que va de una Cámara de Diputados a una Cámara de Senadores, o viceversa, no por decisiones de manera unilateral. Entonces, entramos ahí en una discusión que va un poco más allá, pero esto para que ustedes entiendan cómo es que debería funcionar. Las conductas sociales y humanas se regulan por medio de leyes. Leyes que las lleva a cabo el Congreso, que forman parte del aparato estatal, no de cuestiones o decisiones unipersonales. Y por último, limitar la acción gubernamental. Bueno, esto viene a ser básicamente que el Estado, como nosotros lo tenemos diagramado, por la forma republicana de tener una división tripartita de poderes, en donde se controlan unos a otros, y no permitiría que estos poderes puedan hacer un uso descomedido y atribuirse un control de forma autoritaria y unipersonal sobre las decisiones que pueden llegar a tomarse. Básicamente lo que pasa ahora, bueno, todo lo opuesto es como debería funcionar. La mejor forma que lo pueden ver reflejado es así. A ver, ¿qué preguntan? ¿Tendrán que haber decretado el estado de sitio para hacer eso? Y bueno, eso también es un tema que está discutido. La verdad que la cuestión del estado de sitio, bueno, se dice que ahora hay posibilidad de que se pueda llegar a analizar. Pasa que los DNU son bastante nuevos, chicos. Ustedes piensan que si bien ya estaban de antes, se incorporó la reforma del 94. Entonces como que todavía no está muy definido la cuestión de temporalidad. A ver, Lorenzetti salió a decir que no pueden durar para siempre la situación en donde estamos. Medio como queriendo dar a entender una cierta cuestión. La Corte Bueno, de sí, pero Oficio... si te detienen o te prohíben la libre circulación, ¿en base a qué se fundan? A un DNU. Y están contrariando la Constitución Nacional, en realidad. O sea que no tienen mucho sustento. No, es que Creo tranquila, yo. concuerdo Creo yo igual que que la vos. única manera que nos otorga el país para coartar la libertad personal es el estado de sitio. No lo quisieron decretar, todo esto no tiene fundamento. Es lo que creo yo. No le Es que es así. encuentro un fundamento legal. A ver, el problema básicamente, y yo lo he analizado, ahora estoy haciendo un posgrado en Derecho Constitucional con el doctor Sapsae, con el doctor Manili, y básicamente lo que ellos me decían es que sabemos quién hizo el Código Civil, el primer Código Civil, ¿no? Vélez Arfield. El Código Penal lo hizo Carlos Tejedor. Y como yo le decía, la Constitución la hicieron tantas personas, se han metido tantas manos que se ha desvirtuado la esencia de una forma en que hay muchos vacíos legales. Y puntualmente los DNU, que es sobre lo que yo voy a encarar mi tesis, no hay nada determinado sobre cuánto es el plazo de razonabilidad, de durabilidad, de temporalidad. Está bien que estamos en una cuestión extraordinaria que afecta a todo el mundo, está bien, pero siempre acá se ha mezclado la cuestión política
con la cuestión institucional. O sea, acá todo lo que tiene que ver con lo que nosotros creemos que es en mejora de o regular conductas sociales, en mejora de la acción gubernamental, tiene todo un trasfondo político muy grande, muy grande. Entonces eso lo tenemos que analizar, casi les diría en simultáneo, o sea, no analizar la cuestión institucional separado de la cuestión política, porque están íntimamente relacionados, porque todas las decisiones que se tomen acá, sea en materia judicial, en materia legislativa o en materia ejecutiva, tienen detrás un trasfondo político, y no les diría atrás, les diría pegado. Pero no debería tenerlo. Claramente que no, porque no se puede garantizar justamente, y acá como vemos a la tercera cuestión, la función pública se encarga de administración de justicia. No se puede llevar a cabo una administración de justicia correcta si no tenemos esta independencia política que deberíamos tener. Entonces, entre las cosas que... Una pregunta. Sí. Entonces, ¿los DNU serían legales o ilegales? Eso es lo que no me queda claro. Porque este gobierno se la pasó gobernando con DNU continuamente en forma sistemática. Y yo tengo entendido, en base a lo que estudiamos en teoría, que el DNU sería un ejercicio de función legislativa impropia que ejerce el Poder Ejecutivo en forma excepcional. Y acá es la regla. Mira, el DNU, si ustedes analizan que es el artículo 99, inciso tercero, que habla de los DNU, donde establece cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, que en cuestiones de necesidad y urgencia, donde no se puede juntar a sesionar el Congreso, cosa que ya lo puede hacer, de forma telemática o de forma presencial, pero ya lo puede hacer, y no puede regular en materia penal, cosa que sí lo ha querido hacer en su momento con el tema de Vicentín, artículo 109, el presidente no puede tomar decisiones en materia judicial. Se lo prohíbe el 109 y se lo prohíbe el artículo 99, inciso tercero. Los DNU tampoco pueden regular en materia electoral, así que en caso de que lo que ya está barajando, de que quieren suspender el año que viene las elecciones legislativas o adelantarlas por un DNU, tampoco podría ser porque el DNU se lo prohíbe. Y lo tercero es no puede regular en materia tributaria. O sea, la posibilidad de afectar la coparticipación no puede darse. Primero que nada por un DNU. Segundo, que no puede darse porque el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso segundo, dice que donde se lleva a cabo la cuestión, ustedes ya lo hemos visto, eso que habla de las contribuciones directas e indirectas, pero si seguimos analizando que dice el artículo 75, dice que una ley convenio viene a determinar las cuestiones, digamos, de las contribuciones entre provincias por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras, no por una decisión unipersonal. Entonces, todo lo que tenga que ver con la afectación de cuestiones de índole tributaria, penal y electoral no pueden ser afectadas por los DNU. Entonces, claramente que, bueno, después otra serie de cuestiones. A ver, yo tengo un canal donde suelo hacer este tipo de explicaciones para la gente que no estudia Derecho, pero el artículo 14, que ya lo habíamos visto en la clase anterior cuando vimos sistema económico y rentístico, vimos que dice, conforme las leyes que reglamenten ese ejercicio, leyes, no decretos, porque las leyes tienen que pasar de la Cámara de origen a la Cámara Revisora, se tienen que aprobar por los 2/3 de la mayoría, eso lo tenemos del artículo 77 al 84, que establece el procedimiento y el tratamiento de las leyes. Esa es la forma correcta en que debería funcionar un sistema republicano, y no es lo que está pasando hoy en día. Entonces, en cierta forma, está bien, la oposición dijo, bueno, es una cuestión excepcional, aceptamos que se pueda llevar a cabo para organizar el sistema de salud, ver qué pasa mediante los DNU, pero ya esto es un atropello increíble y avasallante a la Constitución Nacional, porque es romper todos los esquemas con los que se debería tratar, debatir y promulgar leyes que tengan que ver con cuestiones tributarias, que tengan que ver con cuestiones penales y electorales que todavía no se han tocado, pero no creo que falte mucho para que pase. Bueno, vamos a avanzar con esto porque si no, no terminamos más. Sí, Victoria, los DNU son legales porque lo dice la Constitución, pero establece excepciones. Ahí está el tema. Y las excepciones justamente vienen a formar parte de las prohibiciones. Y es lo que están haciendo. Es decir, que el reclamo que va a hacer digamos, va a ser la reta supuestamente ante la Corte, estaría bastante avalado por lo que dice la Constitución, sería inconstitucional el decreto que le sacó el punto de coparticipación, ¿cierto? Claro, porque tendría que analizarse por mayoría absoluta de la totalidad de ambas cámaras. A ver, anteriormente también siempre se ha hecho un ajuste de la coparticipación. Digo esto brevemente y seguimos. Pero cuando estaba el Turco como presidente, la provincia también estaba dando más de lo que le correspondía.
y se llegó a un acuerdo con Duhalde para que le dieron 7.000 millones de dólares anuales sin rendición de cuenta para que los administre como quiera, a modo de compensación de lo que le debería corresponder a la provincia. Eso dáselo a la provincia, no se lo des al gobernador de turno. Con todo lo que se está emitiendo ya, si se emitía un 0,8% más, se lo daban a Kicillof y ya le solucionaban todos los problemas que podían llegar a tener. O sea, fíjense qué fácil se resolvía. Perdón, profe, pero el punto que le van a sacar, supuestamente que le quieren sacar, es también lo que se había dado de manera no muy legal, por lo que entendí, ¿no? Es que todo lo que se ha hecho en modificación y afectación de la coparticipación se han hecho siempre por ley de decreto. A ver, yo también soy muy crítico del gobierno de Macri, cuando él quiso... Por eso, por DNU le dieron el punto que ahora le quieren sacar, o sea. Claro, pero justamente hay que ver cómo se suele parar la Cámara ante eso, porque ya venía haciendo un arrastre por medio de convenios y decretos de esta cuestión de tiene más la provincia, tiene más la ciudad autónoma. Pero ese punto está en el presupuesto anterior, ¿o no? Fíjense que todavía seguimos con esta cuestión desde 1860, cuando, digamos, desde que tenemos la cuestión en la Constitución del 53, hasta que se incorpora Buenos Aires a la Confederación, seguimos con esta cuestión de problema entre Ciudad Autónoma y Buenos Aires. O sea, ¿cómo pretendemos resolver los problemas de fondo si seguimos con esta discusión desde antaños? O sea, es una locura que todavía estemos viendo con qué le corresponde a la nación, a la Ciudad Autónoma, qué le corresponde a las provincias. Sigamos y después, si nos queda tiempo, seguimos con esta charla. Bien. Ahí estamos. Entonces dijimos, función pública, dictado de leyes, eso sabemos que es una atribución que le corresponde al Estado, ya lo dijimos justamente por el Poder Legislativo, que le corresponde al Congreso. Administración de justicia, emisión de moneda, entre otras, eso lo tenemos en el artículo 75, si no me falla la memoria, creo que era el inciso cuarto, ya se los digo. Eso también lo vamos a ver cuando analicemos derecho tributario. No, se contempla esto con el crédito de la nación. Acá, artículo 6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda. 75, inciso 6. Bien, función pública. Entonces se caracteriza por tener una naturaleza de carácter exclusiva e indelegable. Esto es importante porque las funciones que tiene el Estado no las puede delegar. Si bien, como decimos, podemos tener seguridad privada, podemos tener educación privada, podemos tener salud privada, tiene que estar la parte pública, porque forman parte de las atribuciones como es el territorio, como es la superficie terrestre o el espacio del cielo aéreo, del espacio marítimo. Todo eso son facultades que el Estado no puede delegar, porque son facultades inherentes. Así como nosotros tenemos nombre, identidad o nacionalidad, bueno, estas son las facultades que hacen al Estado. Decimos que tiende a satisfacer el interés público, el Estado las realiza prestando servicios públicos esenciales como aquellos que atañen al interés general. Sanidad, insumos, bueno, todo lo que conocemos que forma parte de lo que el Estado debe garantizar. El tema que ya, digamos, rozaría la cuestión de qué se entiende por esencial y qué se entiende por no esencial. Funciona el Estado propiamente dicha. Esto es muy importante, así que tengan bien presente esto porque acá vamos a tocar artículos constitucionales. Funciones reguladoras del Estado. Regula la actividad económica de los ciudadanos. Primero lo tenemos reflejado en el preámbulo. ¿En qué parte del preámbulo? Recuerdan que el preámbulo dice: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Y esos pactos preexistentes son los que se encargan de garantizar todo lo que viene a redactar el preámbulo. Después dice con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común. Todos estos objetivos tienen que ser mediante pactos preexistentes. Esto es lo que viene a ser la función reguladora cuando habla del preámbulo. Cuando habla los artículos 10, 11 y 12, vamos a ver que habla también de la cuestión referida con cómo se tiene que dar la libre navegación, cómo se tienen que dar los derechos de importación y exportación. Ven artículo 10. En el interior de la República es libre de derecho a la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional. Esto ya lo vimos en la clase pasada cuando analizamos los artículos de Alberdi. Artículo 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia u otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito. Bien, artículo 14. Ya lo tienen que saber con el Padre Nuestro. Artículo 26. Lo vamos a ver que se no lo habíamos leído hasta ahora. Dice: la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.
Artículo 42, el cual ya también vimos la clase pasada, que hablaba de los derechos de consumidores y usuarios. Fíjense cómo se va relacionando con todo, ¿no? O sea, esto está bueno que lo grafiquen de esta forma, porque todas las clases que vamos a ir viendo las pueden ir relacionando y vamos a tocar artículos que ya hemos ido analizando. Entonces, de esa forma, a ustedes ya les va a entrar de forma automática. Entonces, funciones reguladoras tenemos todas estas. Deben proveer bienes y servicios, educación, salud, orden interno y externo, justicia, transporte. Esto hace lo que habíamos hablado en la filmina anterior. Función redistributiva. El Estado desarrolla actividades dirigidas a modificar la distribución del ingreso, grabar la riqueza para mejorar salarios. Esto de la función redistributiva lo tenemos reflejado también en el artículo 4, cuando dice las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. ¿Cómo tienen que ser las contribuciones? Equitativas y proporcionales. No apuntar a una igualdad, sino que sea en base a cómo está enrolado cada uno por su capacidad contributiva. Creo que ya habíamos hablado del hecho imponible. Lo que le correspondía a cada uno, depende de qué clase, no sé si es monotributista o inscripto, cuánto es lo que tiene que pagar, en qué categoría está enrolado, y en base a eso es cómo se va a distribuir. Porque obviamente que mientras más facturación tenga uno, mayor va a ser el aporte que tenga que hacer al Estado. Me cuesta tanto hablar de esto sin enojarme, porque la verdad es que es tan distinto como debería ser. Bien. Sigamos. Funciones estabilizadoras. Bueno, acá tenemos la famosa cláusula del progreso del artículo 75, inciso 18 y 19, que eso le dije, sépalo como el Padre Nuestro, porque son muy importantes. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos sacado un asterisco, un triangulito, cuando analizamos de que efectúa sus gastos? Bueno, ahora los vamos a ver. Los gastos públicos hacen a los ingresos. Fondo del Tesoro Nacional, artículo 4. Privatización de empresas. Explotar o vender propiedades. Y aplicando tributos a los contribuyentes. Todo esto en gran parte surge del artículo 4. El artículo 17 también nos habla de esto, porque sabemos que la expropiación tiene que ser por causa de utilidad nacional, utilidad pública, y la misma tiene que ir, primero que nada, fundada en ley, y segundo que nada, previa a una indemnización. Entonces, si el Estado quiere privatizar, por ejemplo, una empresa, o en este caso sería poner más que nada para la expropiación, que también lo puede hacer, es una forma de que se puede capitalizar. Pero fíjense lo que pasó en los 90, cuando el turco privatizó un montón de empresas. El problema fue que se privatizaron empresas monopólicas, entonces es lo que permitió que se pueda desvirtuar por completo la esencia del mercado, no de la competencia del libre mercado, porque directamente nosotros que estamos acá en Mar del Plata, tenemos una sola empresa de electricidad, una sola empresa de gas. Entonces, al haber privatizado estas empresas monopólicas, es lo que permite que no tengamos posibilidad de acceder a otro medio para hacer uso de esos servicios. A ver, ¿cómo vamos a tener electricidad si no vamos con EDEA? Perdón, profe, pero acá en Mar del Plata está la cooperativa eléctrica también. Sí, es verdad, está funcionando la cooperativa eléctrica. Pasa que ahí, bueno, también ahora está muy de moda lo que son los paneles solares, que uno hace, digamos, la inversión de poner eso y va receptando energía solar, que se está usando bastante en el sur. El problema es que, a ver, no es que está prohibido poder hacer uso de otras empresas, pero digamos, ya han generado tanto poder que justamente ese control que han establecido es lo que cuesta tanto que se pueda llegar a afianzar una empresa, una cooperativa, como se está queriendo llevar a cabo hoy en día, que cuesta que se puedan instaurar. Obviamente que sería increíble, porque le sacaría el poder que tienen actualmente, en el sentido de controlar un precio único. Acá hay una zona que solo está la cooperativa, que es la zona de la Clínica Colón para el lado de Juan B. Justo, y también tiene internet por fibra óptica, y en todo ese barrio se usa la cooperativa eléctrica. Mira. Bueno, la verdad que está bueno que se pueda. Yo la verdad que eso no estaba al tanto de que ya estaba funcionando de forma tan eficiente. Sí, de hecho acá en mi casa es así, por eso te comento. Y la verdad que es bueno, obviamente que empieza a funcionar sería increíble, porque promedio de un 70% de lo que uno tiene que pagar de luz, de factura de luz, se te va en impuestos. Sí. Y así porque tengo muchos conocidos, incluso yo que tengo un local donde tengo un estudio jurídico, y en abril y en mayo al haberlo tenido cerrado, y me venían promedio de 3.000, 3.500 pesos de luz, y uno dice, pero si tuve toda la luz apagada, o sea, ¿en qué me estuvo viniendo tanto? Entonces eso va mucho por ese lado. Uno, por ejemplo, lo ve en las compañías de celular, Movistar, Claro, Personal,
tenés pequeños oligopolios donde uno de última llama, che, mirá, me ofrecieron este plan, bueno, yo te ofrezco tantos meses bonificados, podés llegar a tener esta cuestión de la negociación que te dé el mercado. Pero con empresas que prácticamente tienen el monopolio de un determinado producto, cuesta mucho poder competir. Así que bueno, enhorabuena que empiecen a funcionar cooperativas donde puedan brindar estos servicios que vienen siendo bastante unipersonales acá. Bueno, entonces dijimos, privatización de empresas públicas, eso lo había hecho en su momento el turco, y de esa forma se ha hecho de una gran adquisición de dinero como para poder sostener un 1 a 1 que sabemos ser insostenible, y lo que había pasado en su momento, si tenemos tiempo lo charlamos en otra clase, pero básicamente fue hacerse de un capital como para intentar acoplar o moldar un estilo de vida del cual era muy complicado poder llevarse a cabo. Piensen que veníamos de lo que fue la crisis del 89, con un dólar que prácticamente estaba promedio de 600 y pico a diferencia de, o sea, el peso a diferencia del dólar, y pasamos a tener una inflación cero. Eso por algún lado se camufló. Es imposible que un país tenga un crecimiento tan rápido sin que queden secuelas a futuro, y se vio reflejado lo que pasó 11 años después. Bien, entonces explotar o vender propiedades aplicando tributos a los contribuyentes. Todas estas son las opciones con las que el Estado se puede capitalizar y obtener ingresos para poder hacer frente a las obligaciones. Actividad financiera del Estado tiene actividades que son fiscales y actividades que son extrafiscales. La actividad fiscal es la obtención de ingresos y la realización de gastos, y acá viene a jugar el presupuesto. Presupuesto, muy brevemente, tenemos la planificación, la obtención de ingresos y la inversión de esos recursos. Son las formas en que el presupuesto se divide, o las etapas del presupuesto. Y la extrafiscal busca, mediante medidas financieras, finalidades públicas directas. Por ejemplo, acá podría ser, si bien el Banco Central que tenemos es de Argentina, pero se puede considerar como una posibilidad de modificar tasas de interés, sea, qué sé yo, poniendo tasas más bajas como para poder tentar inversiones futuras. Son medidas que salen de lo que se ve regulado por el presupuesto. Hacen a la obtención de forma extrafiscal fuera de lo que establece el marco de la ley del Estado, porque ya forma ser parte de las, se llaman OPASIS, o las circulares que emite el Banco Central, para tomar disposiciones de una forma financiera para poder obtener recursos. Bien, elementos que integran la actividad financiera. Tenemos elementos de índole económico, de índole político e índole jurídico. Los de índole económico, bueno, son los que se utilizan para obtener fondos. Acá estos tienen que analizarlo en conjunto. Cuando decimos los elementos, ¿por qué? Porque obviamente lo que se está hablando acá es la afectación de los recursos patrimoniales, principalmente de los contribuyentes. Obvio que es una cuestión económica. Política, bueno, como les dije, acá siempre hay un trasfondo político detrás de cada medida que se tome, porque se van a analizar varias cuestiones que hacen al manejo de fondos que han tenido o gobiernos anteriores, o mismo el gobierno, pero busca acomodar un poco las situaciones al caso concreto o a las realidades que tiene que afrontar. A ver, podemos discutir un montón sobre las medidas que están tomando, pero en cierta forma no saben de qué manera poder reactivar el consumo, entonces apuntan a la emisión y a generar medidas y fomentar la hora 12 y la hora 18, o sea, cosas que tiendan en cierto modo a la satisfacción de las necesidades públicas. Es el fin principal que tiene el Estado, es recaudar para gastar y satisfacer las necesidades públicas. Y la cuestión jurídica, porque debe cumplir con el marco de legalidad, hacer todo lo que está a su alcance para afectar los recursos de los contribuyentes, cuestión económica, atendiendo las necesidades públicas actuales, cuestión política, encuadrando eso dentro de un marco normativo y legal que hace la cuestión jurídica. Entonces, estas cuestiones las tienen que analizar las tres en simultáneo. Bien, en relación de la finanza pública con otras ciencias, bueno, con las ciencias económicas, ideas del liberalismo clásico, esto no quiero entrar mucho en tema ahondar, pero esto es volver un poquito a lo que ya hemos visto de la evolución histórica. A ver, acá los liberales saben que hablaban de un libre mercado, que el Estado no venga a influir en la cuestión económica, dejar que el famoso laissez-faire, dejar ser, dejar pasar. Por otro lado, Keynes planteaba, no, acá el Estado sí tiene que intervenir porque tiene que modificar las tasas de interés si quiere reducir el desempleo o quiere reducir la inflación, y tiene que modificar también
el gasto, si tiene que emitir más o no, y tiene que modificar también las exportaciones netas. Esto ya lo vimos la primera clase. Y bueno, con el derecho administrativo, obviamente que se regula porque entra a jugar la 24.156, que es la ley de administración financiera. Esta es la ley que regula el presupuesto y la que vamos a analizar. Con el derecho constitucional, de más está decir dónde está la relación de la actividad financiera del Estado con el derecho constitucional. Artículo 75, y tenemos inciso 2, inciso 4, 6, 8, 11. Tenemos también, y con el derecho privado, derecho civil y comercial, también tiene que ver. Por ejemplo, ustedes saben que en el derecho civil tenemos que regula la cuestión de las obligaciones. Con las obligaciones, por ejemplo, las monedas de curso legal, cómo es que se va a llevar a cabo, o con los contratos que se celebren, todas esas cuestiones que hacen también a la cuestión financiera, tiene que ver con el derecho privado, civil, penal, civil, comercial. Penal es del derecho público. Bien, con la historia, bueno, básicamente porque el tener un panorama de cómo es que se ha hecho una evolución histórica a lo largo del tiempo es lo que nos permite entender la realidad donde estamos parados hoy. ¿Por qué hoy tenemos los problemas que acarrea a nuestro país? Bueno, obviamente que no vamos a encontrar la solución en lo que fue el año anterior, ni el año anterior, ni el año anterior. Hay que hacer un análisis bastante más profundo, empezar a ahondar en qué fue lo que nos llevó a esta cuestión, para así tener una idea de por qué es que llegamos acá. Y acá me gusta hacer referencia a una frase que decía Napoleón: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y parece que nosotros no conocemos nuestra historia, no sabemos qué fue lo que nos pasó, porque parece que siempre cometemos los mismos errores una y otra vez. Y basta con escuchar la canción de Cambalache de Enrique Santos Discépolo, que la compuso en el 34, si no me equivoco, cuando fue la década infame, y parece que lo hubiera escrito ayer, porque es exactamente, y deja sentado la realidad argentina. Usted dice, bueno, pero pasaron 94 años, bueno, pero es perfectamente aplicable al día de hoy. Entonces, conocer nuestra historia, les diría que es lo más importante de todo, porque es lo que nos permite saber qué errores cometimos para no repetirlos a futuro. Y con la estadística, porque bueno, acá ya entra a jugar más la cuestión de los economistas propiamente dichos, que dicen, no, porque acá efectivamente el año que viene vamos a tener una hiperinflación porque analizamos cuánto fue que el PIB aumentó y cuánto se redujo, y acá la tasa de inflación tiene un crecimiento. Entran a cuestiones más técnicas, pero obviamente que hay estadistas que se encargan de analizar todas las cuestiones que hacen a el manejo de la actividad financiera del Estado, como para saber qué es lo que va a pasar a futuro. Ustedes saben que dijimos, la economía es una ciencia que se encarga de estudiar la administración de recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo. Y como es una ciencia, tiene reglas. Si hacemos todo para que nos vaya de esta forma, y bueno, obviamente que está demostrado que va a ser así. No es que son gurús de la economía los que han dicho qué es lo que va a suceder. Están explicando, por medio de cuentas y estadísticas, lo que va a suceder en base a los análisis que vienen haciendo. Bien. Y el método de la ciencia financiera, bueno, acá básicamente apunta a algo similar. Método deductivo, método inductivo. Uno apunta a hacer observaciones de hechos presentes, que es el método inductivo, observación descripta de hechos, y el método deductivo es explicar los fenómenos financieros, las premisas. Saber qué es lo que pasa, hacer un análisis anterior para poder ver qué es lo que va a suceder a futuro. Con esto no se enrosquen mucho. ¿Qué más tenemos? Entramos con el presupuesto. Bien. Este es el tema que quería llegar. Bueno, el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es un acto administrativo en el cual se prevén ingresos y gastos estatales. Esta es la definición que da Villegas. La definición que da Martín dice que es la planificación de la actividad financiera del Estado aprobada por ley y que abarca el periodo anual. ¿Y por qué abarca el periodo anual? Les podemos preguntar en la mesa de examen y ustedes nos dirán con muy buen criterio por qué lo dice la ley. ¿Y qué ley lo dice? Bueno, en este caso tenemos que agarrar la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8. Es el eje del sistema presupuestario y nos dice lo siguiente. Fijar anualmente, las primeras dos palabras, conforme las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base a un programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Ya vamos a estudiar qué es la cuenta de inversión,
cuál es el plan de inversiones públicas, ya vamos a estudiar todo, pero sepan que uno de los principios del presupuesto, que es la anualidad, surge del artículo 75, inciso 18, y también de la 24.156. Esto es importante saberlo porque el presupuesto, no sé si tengo en esta unidad todo lo que es el tema del proceso, pero muy brevemente, el 15 de septiembre se presenta el presupuesto ante la Cámara de Diputados. ¿Por qué ante la Cámara de Diputados? Porque lo dice la ley. Artículo 52 de la Constitución Nacional dice que las leyes que son iniciativa de leyes del reclutamiento de tropas y de contribuciones son exclusivamente de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque la Cámara de Diputados representa al pueblo. Entonces es lógico, y tiene sentido y coherencia, que si lo que se está hablando acá es de la afectación del patrimonio de los contribuyentes, lo trate la Cámara de Diputados. Aquí va con esto que me perdí. Entonces, el 15 de septiembre se presenta, primero entra por diputados, que es la Cámara de Origen, después va a senadores, se debate, y antes del 31 de diciembre, o mejor dicho, máximo de ese día, a partir del 1 de enero tiene que estar corriendo el presupuesto. Hasta el 31 de diciembre del próximo año. Coincide con el año, con el calendario gregoriano, el plazo de un año. Pero ya se empieza a barajar antes como para tener margen de negociación. ¿Cuánto le va a corresponder a cada ministerio? El otro día escuchaba, creo que ayer fue a Ginés González García, que dijo, si bien no puedo adelantar nada, pero el presupuesto de este año es, ¿cómo fue la palabra que dijo? Muy solidario con el Ministerio de Salud. Como dando a entender que gran parte de lo que es el presupuesto va a ir destinado para la cuestión de sanidad. Bien, la evolución del presupuesto. Bueno, convengamos que en Egipto y Roma, si bien ellos no tenían regulado un presupuesto, pero acá la cuestión impositiva y tributaria venía a jugar un papel muy grande, porque convengamos que ellos le cobraban, por decirlo de alguna forma, contribuciones a los lugares y las ciudades que iban tomando. O sea, ustedes ven, los que trabajaban en las pirámides de Keops, que fueron invisibles, no eran esclavos, sino que los ciudadanos de Egipto secuestraban a otras personas, los tomaban prisioneros y encima les imponían pagar contribuciones, lo mismo que hacían los romanos. Los romanos no pagaban nada de ellos, sino que los que pagaban eran los pueblos por los cuales ellos iban y se encargaban de tomarlos y saquearlos y conquistarlos. Bien, entonces en 1215, ¿qué pasa? Tenemos lo que fue la Carta Magna, donde fueron a ponerle la espada en la panza al rey Juan sin tierra y le hicieron firmar esta declaración, donde establecía, primero que nada, una división entre las ganancias o las contribuciones que eran propias de la nobleza y del rey con las que son el patrimonio que tiene el Estado. La Carta Magna es un antecedente muy importante porque viene a establecer y pone una cuestión de finiquito, si se quiere, a que tengamos un presupuesto que determine cuánto es lo que dispone el Estado para gastar y qué es el patrimonio del rey. No puede haber confusión patrimonial, no puede estar todo metido en la misma bolsa. Tenemos que saber cuáles son y qué función y qué destino tienen las contribuciones nuestras. Y después la famosa Bill of Rights, o la petición de derechos, fue la que se firmó en Estados Unidos en 1628 y 1689, que también viene a afianzar esta cuestión del presupuesto. Fíjense que todas las cuestiones que hacen a la cuestión impositiva y tributaria fueron motivo de rebeliones. A ver, acá lo tenemos con lo que fue la Revolución Inglesa, la famosa Revolución Norteamericana, por el tema de la discusión de las 13 colonias con el impuesto del té, la Revolución Francesa, 1789, todas las grandes revoluciones se dieron por la cuestión impositiva, por cómo los pueblos no querían ser sometidos y tener que afrontar una contribución tan grande a costa del beneficio de unos pocos. Por eso es que también se implementó la palabra democracia. La palabra democracia viene a ir en contra de lo que es la palabra monarquía, es decir, que la decisión la tome uno solo, sino que sea el pueblo también el que toma estas decisiones. El artículo 22 dice, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. Sí, pero nosotros elegimos a los representantes. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo con ese pacto social que hemos firmado y que hemos delegado en ellos, nosotros tenemos derecho a hacérselo saber, a manifestarnos, tenemos derecho de peticionar ante las autoridades, artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, fíjense cómo podemos ir haciendo conjugar todos los artículos de la Constitución en base a lo que podemos ver reflejado actualmente.
Bien, aquí una discusión muy interesante sobre la naturaleza jurídica. Esto le encanta a los abogados, la naturaleza jurídica de todo le buscan. Pero en este caso es importante, porque acá lo que nos permite saber es si es ley formal o es ley material. Porque obviamente que hay autores como Sainz de Bujanda, Bielsa, que se inclinan en que es una ley formal, y otros como Mortara, von Rowe, dicen que es ley material. Y esto es importante saberlo porque hay una discusión clara entre lo que es ley formal y lo que es ley material. Si es ley formal, no admite la posibilidad de que tenga modificaciones. Si es ley material, sí. Entonces, para develar esta cuestión, vamos a ver qué dice el artículo 20 infine, donde termina diciendo si es ley formal o es ley material. Ahí está. Y dice el artículo 20. Las disposiciones generales constituyen normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero. Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto que forman parte. En consecuencia, y esto viene lo importante, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrá reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Entonces, no cabe duda de que la naturaleza jurídica del presupuesto es ley material, justamente porque lo dice en la última parte que acabamos de leer, no puede reformar, derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Si esto se llegase y se pudiera hacer, obviamente sería ley material, pero esto deja sentado de que el presupuesto en este caso es ley formal. Bien, vamos a analizar los principios presupuestarios. Principio de unidad, lo tenemos reflejado en el artículo 12 de la 2456. Primero lo voy a leer y después los voy a explicar de manera muy breve. Dice el artículo 12, los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Vamos por partes, como dijo Jack. Los presupuestos contendrán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio. Ustedes imagínense que la ley de presupuesto vamos a dar cuenta que es esta. Entonces, tiene que dejar sentado cuáles son todos los recursos que se pretende obtener, cuáles son todos los gastos que se van a efectuar. Y de esa forma tenemos que hacer una especie de documento o balanza contable, así como ustedes ya van a estudiar lo que es la balanza comercial. Bueno, hay que estipular todo específicamente y qué finalidad se le va a dar a cada cosa. ¿Por qué? Porque si no sucede lo que acá dice, ¿ves? Sin compensaciones entre sí y por sus montos íntegros. Por ejemplo, no se puede poner, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Obtener recursos por la participación de tal empresa, vamos a obtener 100. Y acá vamos a gastar 50, bueno, quedan 50. No tenés que hacer compensación, tenés que poner absolutamente de todos los rubros cuánto es los recursos que se pretende obtener, cuánto es lo que se pretende gastar y no hacer compensaciones entre sí, porque tienen que estar los números claros, porque cuando se desecha o apruebe la cuenta de inversión, que ahí entra a jugar el 75 y 18, vamos a ver si efectivamente se cometió alguna irregularidad en el manejo del presupuesto, cosa que se vería mucho más complicado si hacemos compensaciones. Bueno, en total quedó tanto, o faltó tanto, o sobró tanto. No, tiene que estar establecido de forma clara, porque ya también vamos a ver cuáles son los roles que cumplen los organismos de control, como es la Auditoría General de la Nación, como es la Sindicatura, como es la Contaduría. De los organismos más fuertes de control que tenemos es la Auditoría General de la Nación. Y ha pasado, que ustedes lo deben haber escuchado el nombre de Leonardo Despuig, que él fue presidente de la Auditoría General de la Nación, se cansó de denunciar irregularidades en el manejo del presupuesto por parte de la la ex vicepresidente, porque vicepresidente es un ente que preside, no es vicepresidenta. Entonces vaya a leer la Real Academia Española y ver qué significa un ente que preside. La ex vicepresidente se cansó después de denunciar irregularidades en el manejo del presupuesto
claro, todas las denuncias se iban a parar a los jueces Arvide y él salió públicamente a decir que lo habían amenazado si llegaba a tratar estas causas sobre los manejos de irregularidad en el presupuesto. Entonces, el organismo más importante y el único que cumple un rol, porque es un partido, es un presidente del partido opositor, que hoy en día es Jesús Rodríguez, que es del palo del radicalismo, es la auditoría. Entonces ya vamos a ver por qué es importante que tengamos detallado, porque es lo que permite que la auditoría pueda ver efectivamente de qué forma se han llevado a cabo los manejos del presupuesto, si la plata fue destinada para cada ministerio en concreto, o si ha habido alguna mano negra por ahí. Bien, principio de unidad. Artículo 12 dijimos. Entonces, tenemos que dejar todo detallado, establecer cuáles son los recursos, cuáles son los gastos, y no hay que hacer compensaciones entre sí. Ahí puse excepción a la prohibición, artículo 23, ley 24, ya lo vamos a ver más en concreto. Universalidad, lo tenemos reflejado en el artículo 2. Dice, la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Cuando hablamos del principio de universalidad, acá lo que estamos haciendo es abarcar todo el manejo de la administración financiera del Estado, tiene que determinarse por el presupuesto. Porque si no se determina el presupuesto, no se pueden tocar los fondos del Tesoro, porque no se va a saber qué destino se le van a dar. Imagínense que ustedes tienen un negocio, vamos a poner un negocio de indumentaria para hacerlo simple, y no dejan sentados si compran mercadería nueva, o qué es lo que venden, o bueno, pero acá qué sé yo, y mandé estos pantalones a coser, y bueno, está bien, no es mucha plata, no tienen que anotar todo, porque si no anotan todo, no van a poder llevar un control de su negocio de forma clara para saber cuánto gastaron, cuánto tienen que invertir, cuánto sacan de la caja. Lleven esto a una cuestión macro, y piensen que esto pasa también en el manejo de un país con 45 millones de habitantes. Entonces, todo lo que sucede, absolutamente todos los manejos del Estado tienen que estar anotados y detallados en el presupuesto, en la ley de presupuesto. Eso apunta al principio de universalidad. Principio de especialidad, artículo 13. Y nos dice, los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingreso y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio. Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Y básicamente lo que esto quiere decir es que si nosotros no detallamos cuál es la finalidad que le vamos a destinar a cada rubro, no lo podemos saber bien. A ver, ponemos, ¿cuánto quiere Ginés González García? Quiere 20.000 millones para salud. Bueno, ¿en qué? ¿Qué de salud? Especificame. Tanto para comprar test a China, entre paréntesis habría que ponerle, fíjate que no vengan fallados, tanto para, qué sé yo, aumentar las camas, tanto para respiradores. Hay que detallar cuál es el destino que se le va a dar a cada uno de los ministerios que llevan a cabo una puja, que ya lo vamos a ver con el jefe de gabinete, para ver cuánto es lo que quieren, porque si no detallamos cuánto es lo que les corresponde a cada uno, tampoco podemos saber si efectivamente se cumplieron para ese destino determinado. 20.000 millones para salud. Bueno, pero ¿en qué de salud? 30.000 millones para educación. Bueno, pero ¿para qué de educación? Mejorar escuelas. ¿Qué querés mejorar? ¿De qué escuelas? Compra de útiles. ¿Qué útiles? ¿A qué escuelas? ¿Qué tipo de útiles? O sea, todo eso tiene que estar detallado también. Ahora vamos a la no afectación de recursos, que es también la prohibición, como vimos, del artículo 23. ¿Qué quiere decir esto de la no afectación de recursos? Vamos a ver primero el artículo y después vamos a la explicación. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Díganme. Perfecto. Si lo entienden, bárbaro. Pues ya me lo explicarán ustedes el 5. Ahí me dijo Fabiana que se tuvo que ir, ningún problema. Ahora viene lo más interesante. Bien, y el artículo 23 nos dice, no se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de los provenientes de operaciones de crédito público, los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, o los que por leyes especiales tengan afectación específica. ¿Qué quiere decir este artículo 23? No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingreso con el fin de atender específicamente al pago determinado de gastos.
Esto quiere decir, bueno, pasó esto, ¿no? Una pandemia. Supóngase que el presupuesto lo hubiera aprobado el presidente Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre, hubiera terminado de tratar lo que faltaba y se hubiera aprobado el 31 de diciembre. Cosa que no hizo porque obviamente como era un presupuesto del gobierno anterior, dijo, no, yo ni loco apruebo esto. O sea, desde que empezó el año veníamos sin presupuesto. Está bien, venimos con los DNU, bárbaro. Primer mes, no pasa nada. Segundo mes, marzo, nos cayó la pandemia. Está bien, está todo bárbaro, no tenemos presupuesto. Total, ¿quién quiere saber cómo se administra un país? No pasa nada, está todo bárbaro. Pero supóngase que esto hubiera sucedido de la forma clara que debería llevarse a cabo y que hubiéramos tenido presupuesto, ¿no? En este 2020. ¡Pumba! Nos cae la pandemia. Tenemos que hacer una modificación en el sistema de sanidad, tenemos que mejorar los hospitales, tenemos que hacer una serie de gastos que no estaban previstos. Pero ya destinamos los fondos a los que iba a determinar el presupuesto de este año. Ahora, ya dijimos cuánto le corresponde a salud, cuánto le corresponde a educación, cuánto le corresponde a desarrollo, cuánto le corresponde a agricultura, ganadería y pesca, cuánto le corresponde, y ahí está ya todos los ministerios. Bueno, de algún lugar tenemos que sacar la plata. Bueno, vamos a ver cómo lo encaramos, le dice Santiago Cafiero a Ginés González García. Vamos a ver si tenemos fondos disponibles en el Tesoro para poder, de esa forma, si podemos sacar algo de ahí. Lo que dice el artículo 23 es, si no tenemos la posibilidad, no tenemos los fondos en el Tesoro para poder hacer uso a esas obligaciones que posteriormente surgen una vez aprobado el presupuesto, en teoría no se podrían destinar. O, qué sé yo, tratar de buscar la forma de recortar a los distintos ministerios que ya se les había asignado, porque esto ya fue distribuido, ya fue analizado, fue tratado y fue aprobado bicameralmente cuánto es lo que le corresponde a cada uno. A ver, yo entiendo que es una pandemia, está todo perfecto, pero hay que sacar fondos de otros lados, no darle a la maquinita y emitir, porque esa no es la solución de nada. Esto si hubiéramos tenido un presupuesto, ¿no? Lo que debería funcionar acorde y en base a cómo está establecido la ley, es saquemos de qué lado podemos, porque no podemos emitir para aumentar el gasto público, porque eso a la larga va a ser peor, se sabe que es peor. Hoy en día estamos viendo las consecuencias y no las hemos visto todas aún. Entonces, la no afectación de recursos parte de la base, y ahora con esta explicación se los leo de vuelta, no se pueden destinar el producto de ningún rubro de ingreso con el fin de atender específicamente al pago de determinados gastos. Y al margen de eso, que no se puede tratar para casos puntuales, ¿no? O sea, solamente los que hacen y atienden las necesidades de interés público, no para determinados gastos en concreto que no atañen a necesidades de interés público. Bien, principio de equilibrio, básicamente lo que dice el principio de equilibrio es que tanto los recursos que se pretenden obtener como los gastos que se van a efectuar deben dar equilibrados, deben dar en lo posible cero. Nunca pasa esto porque convengamos que todos los años en los que tenemos presupuesto, no porque ya después de este año no sé cómo va a ser, estamos en un caso completamente atípico porque ustedes piensen que generalmente cuando no se llega a tratar el presupuesto, se hace lo que se denomina la reconducción del presupuesto. Ya también lo vamos a tratar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no se llega a aprobar el presupuesto en tiempo y forma, se utiliza el presupuesto del año anterior y se le hace algunas modificaciones. Porque obviamente ya va a haber recursos que se han obtenido, va a haber gastos que se han efectuado, entonces no podemos usar el mismo presupuesto. Le hacemos algunas modificaciones, lo usamos como boceto. Hoy estamos ante una situación jamás vista, porque supuestamente se va a debatir un presupuesto para el año que viene, cuando este año no tuvimos presupuesto. Entonces, ¿qué fachemos? Dirían los tanos. El problema de equilibrio entonces nos dice, ¿qué pasa si se recauda más de lo que se gasta? Cosa que nunca pasó y nunca va a pasar tampoco. Bueno, en ese caso estaríamos en una cuestión de superávit. Es que el Estado en realidad tuvo más ingresos de los que le correspondía por los gastos que efectuó. Ustedes saben, les cuento una anécdota muy corta. Tenemos unos amigos que viven en Jacksonville, que es un pueblo que está entre Orlando y Miami, y un día les mandaron un chequecito, que era
del estado, y obviamente ellos viven ahí, si me equivoco, es del estado de la Florida, donde les devolvían $6 porque cuando se hizo el balance de presupuesto había dado superávit. Entonces le devolvieron a todos los contribuyentes el equivalente a $6 porque se prorrateó entre todos. Y nos dijeron, no lo cambiamos, porque obviamente como somos de Argentina, que el Estado nos manda un cheque, devolviéndonos parte de nuestros impuestos, porque el presupuesto dio superávit, es una cosa que nunca se va a ver en Argentina, esté el gobierno que esté. Acá ya no va por cuestión de tendencia política, sino que va por una cuestión de que sabemos cómo funcionan las cosas acá. Claro, algo así, al estilo cooperativa. Lo que suele darse generalmente es que se empiece, que arroje déficit, o sea, que se gaste más de lo que se recaude, que tampoco es lo lógico, es lo que sucede, pero no es lo que debería ser. Lo ideal, por eso, es el equilibrio que suele dar igual. O sea, todo lo que nosotros destinamos para obtener recursos sea para cubrir todos los gastos que nosotros vamos a efectuar y quede cero. Una utopía terrible. Bien, vamos a leer la procedencia. Artículo 27. Dice, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrara aprobado el presupuesto, esto es lo que yo les decía, regir el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la Administración Central y de los organismos descentralizados. Y acá dice, en los presupuestos de recursos, hay que eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente, porque ya fueron recaudados, suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía en la que fueron utilizadas, excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior. Bueno, acá dice qué es lo que se debería modificar en caso de tratar, porque tenemos lo que es el presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos. Ustedes vieron que les dije que tenemos dos balanzas. Entonces acá te dice qué es lo que se debería hacer en una columna y qué es lo que se debería hacer en otra. Lean el artículo 27, si tienen alguna duda, me lo escriben y lo charlamos por ahí. No generan mayores complicaciones. Pero esto lo preguntamos. Dentro, ¿qué sucede si no se llega a aprobar el presupuesto? Y cuáles son los rubros que se verían afectados o los temas que se debía tratar, ya sea para el rubro dentro de los presupuestos o el rubro dentro de los gastos. Bien, principio de anualidad, como vimos, surge del artículo 75, inciso 8, y también surge del artículo 10 de esta ley, la 24240. Y dice lo siguiente. El ejercicio financiero del sector público nacional comenzará el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Acá nos enroscaron mucho porque lo quisieron hacer bien concreto y bien claro. Empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Corta. Bien, y de transparencia y publicidad, esto es lo que da a entender que justamente si lo que se está, y vuelvo a ser reiterativo con esto, si lo que se está haciendo acá es afectar recursos que son nuestros, de los contribuyentes, tenemos que poder saber a dónde van destinados esos recursos. Por más que a no todos les interesen, pero tendría que estar a la vista de cuánto es lo que se va a destinar para cada rubro, cuánto es lo que va para salud, cuánto para educación. Hoy en día la verdad que creo esto, por más que no queramos verlo, pero va a salir. Fíjense que ayer salió la nueva circular del Banco Central, la que hablaba de la afectación del impuesto del 35 más, que ya teníamos que pagar el 30 del país, ahora sumamos un 35 más en voto de las ganancias. Bueno, ya hoy en día la cuestión política está muy metida con nosotros, y obviamente la cuestión económica. Entonces, quédense tranquilos que donde apenas llegue a tratarse algo de presupuesto nos vamos a enterar enseguida. Porque hoy en día hay que reconocer que todo lo que atañe a las cuestiones del país y todo lo que pregona este gobierno está a la vista de todos porque son los temas que hacen al interés general. Publicar las cuentas públicas. Bueno, la verdad que en ese sentido tendrían que publicar la rendición de cuentas para ver efectivamente cuánto es lo que cada uno de nuestros queridos políticos hacen un manejo adecuado sobre el dinero que nosotros les pagamos, ¿no? Creo que no queda uno en el Congreso. Bien. Ahí terminamos, nos quedan unos minutos. Si quieren podemos
analizar un poquito en la cuestión de la procedencia, en estos minutos que nos quedan. Sé que se haga una filmina más. Bien, entonces, vamos al artículo 27. Entonces decimos, habíamos dicho que tenemos que analizar qué es lo que tenemos en la columna de recursos, qué es lo que tenemos en la columna de gastos. No se llega a aprobar el presupuesto, 31 de diciembre, reconducción del presupuesto, utilizamos el año anterior. Perfecto. ¿Qué tenemos que analizar? Bueno, obviamente que eliminamos los rubros de los recursos que no puedan ser recaudados nuevamente, ya se recaudaron. Suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía que fueron utilizadas. ¿Por qué? Porque las operaciones de crédito público, o sea, en lo que hace a los recursos, no puede quedar ningún tipo de residuo. Van a ver que los gastos sí. Ya eso lo vamos a analizar cuando veamos lo que es cómo se tiene que manejar para los recursos y para los gastos. Entonces, como no pueden quedar residuos cuando se hace el cierre del ejercicio anual del presupuesto, todos los ingresos de operaciones de crédito público y público autorizadas, operaciones de crédito, perdón, público autorizadas en la cuantía en que fueron utilizadas, se tienen que suprimir. No puede quedar residuos cuando hablamos de la obtención de recursos. Si no se llegaron a concretar, se tendrán que debatir en el presupuesto del próximo año, a ver si podemos seguir destinando parte de esos dineros o de ese ingreso para poder hacer frente a ese tipo de obligación, pero si no, tiene que quedar ahí, chicos, se tiene que tratar el próximo año. Diferentes con los gastos, que sí, puede llegar a tratarse a posterior. Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso de que el presupuesto se esté ejecutando no hubiera previsto su utilización. Bueno, esto básicamente tiene relación con el artículo anterior. Si queda algún excedente, se va a descartar, salvo que el presupuesto diga que para el posterior año se va a utilizar para seguir una obra para un recurso que se está obteniendo. Tiene que estar estipulado en el presupuesto, si no dan de cuenta que esto es borrón y cuenta nueva. Empezamos todo de cero. Llegamos al 31 de diciembre, todo lo que hemos hecho hasta ahora de recursos que no se pudo llegar a concretar, se tiene que charlar para el presupuesto del próximo año. No podemos seguir destinando recursos en esto, salvo que se haya estipulado que va a ser una obra de un plazo superior o mayor al ejercicio financiero anual. Bien, dice también el inciso D del artículo 27, estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio e incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, o sea, los nuevos que se van a agregar. Esto es lo que vemos en recursos. ¿Qué pasa con los gastos? Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haber cumplido los fines para los cuales fueron previstos, lo mismo que el anterior. Incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales. Esto lo que quiere decir es, si habían quedado residuos que acá pueden quedar, se puede hacer frente a obligaciones posteriores hasta que se puedan llegar a cumplir, pero no destinar mayores ingresos, sino los que ya se habían previsto. Supongamos que es para qué sé yo, hacer frente a algún tipo de obligación donde hacen al gasto total y no se llegó a cumplimentar al 31 de diciembre, se puede seguir destinando parte de esos gastos hasta que se cumple esa obligación. En este caso sí pueden quedar residuos. ¿Y cómo es en el caso de que el gobierno, cuando hace los acuerdos por las deudas que tenemos? Porque los acuerdos son a largo plazo. ¿Cómo hacen para incluirlo en el presupuesto? No, en ese caso lo que hace es para que se trate a posterior, o sea, se deja abierto la posibilidad de cuánto es lo que se va a destinar. Si se trató y se aprobó, obviamente que no se va a llegar a cumplir. Es muy raro que se puedan cumplir de un año a otro año. Por eso Perón hablaba de los famosos planes quinquenales. Él hacía planes de 5 años. Nosotros, como tenemos un presupuesto anual, llegado el 31 de diciembre, las cuestiones que no se han resuelto en materia de recursos tendrán que charlar el próximo año. Porque justamente ya se tiene que haber tratado. ¿Cuánto es lo que vamos a destinar? Supongan, vamos a, qué sé yo, en Vaca Muerta sabemos unos recursos increíbles, pero no tenemos forma de extraerlo. Bueno, vamos a hacer una inversión mega multimillonaria para poder traer y hacer uso de la extracción de petróleo. Perfecto. ¿Vamos a llegar al 31 de diciembre a terminar de instaurar todas las empresas y toda la maquinaria? No. Bueno, el próximo año ya los recursos que hemos destinado los tenemos que volver a tratar y ver si podemos seguir con esta utilización que ya habíamos tratado en el presupuesto anterior para poder hacer frente a este tipo de obtención de recursos.
No, yo eso te lo entendí. Yo te estoy hablando con respecto a la deuda externa. Perdón que no tengo cámara, pero tuve que cambiar al celular, se me tildó la computadora. Bueno, en realidad con el tema de la deuda externa, justamente, a ver, esto es un tema muy complicado porque básicamente apunta a la negociación del gobierno actual. Viste que siempre lo suelen patear para más adelante, entonces como que le deja la responsabilidad al que sigue. Y eso se debería tratar, más vale que se debe tratar en el presupuesto porque es una forma de obtener crédito público. La obtención de crédito público hace la adquisición de los recursos que tendrían que estar establecidos en el presupuesto. ¿Cuál es el destino que se le va a dar? ¿Cuánta guita pidió Macri al FMI? Tanto, bueno, ¿y está el destino para lo que pidió esa plata? Entonces, vean que no me quedo solamente con uno solo, sino que le pego a todos. Entonces, todo eso tiene que estar sentado, tiene que estar establecido, porque si efectivamente Eso para la adquisición de crédito. Yo te digo, cuando se obligan a pagar algo que su gobierno no nos va a pagar, que se obligan a pagar de acá a 20 años X cantidad de plata por mes a los que nosotros le debemos. Se están endeudando y el próximo gobierno de turno va a tener que en el presupuesto tomar en consideración esas obligaciones que ya asumió otro. Bueno, y eso, a ver, esto lo podemos ver reflejado porque, lo vemos reflejado de quién es la facultad de poder negociar los créditos que se van a pedir es del Congreso, artículo 75, inciso cuarto, corresponde al Congreso a contraer empréstitos para el crédito de la nación. A ver, se supone que si el Congreso lo analizó y lo debatió, bueno, lamentablemente es lo que han acordado, entre la oposición, entre el gobierno de turno y demás, no como hizo Macri de hacerlo mediante un DNU. A ver, porque eso también hay que decirlo, y lo vimos anteriormente, artículo 99, inciso tercero, no podés mediante un DNU que regule materia tributaria, porque eso es una facultad exclusivamente del Congreso, artículo 75, inciso cuarto. Entonces, así como digo una cosa, les digo otra. Por eso, que para evitar que un presidente de manera unilateral tome un crédito y lo renegocie el que sigue, se supone que eso lo tiene que debatir el Congreso. Profe, Sí. quería consultarle, ¿eso tiene que ver con el artículo 20? Por ejemplo, el artículo 27, el inciso A que le acabo de leer, se relaciona con el artículo 20 que dice no podrán contener disposiciones de carácter permanente. Eso tiene que ver que en el presupuesto no pueden fijar, como acá dice, algo que sea permanente, sino que sea anual. Se Bueno, en relaciona realidad, con lo que dice el artículo 20. a ver, para que... Sí. Claro, sí, no podrán contener disposiciones de carácter... a ver, dame 2 segundos que lo busco. Claro, cuando vimos recién que es de carácter formal. Bueno, eso tiene sentido por el simple hecho de que como el presupuesto atiende también a la necesidad y análisis de las cuestiones sociales, porque básicamente acá, como dijimos, lo que se está haciendo es la afectación de los recursos nuestros para ver sobre qué cuestiones atañen que hagan a la mejora del interés social. A ver, el objetivo del presupuesto es, tenemos que recaudar plata para gastar y obviamente mejorar la calidad de nuestras personas. Entonces, obviamente que esas necesidades van a ir cambiando, van a ir mutando, van a ir variando, por eso es que no pueden ser de carácter permanente. Tienen que ir constantemente modificando. Si no, imagínate que tendríamos un presupuesto. Como hoy sabemos que la cuestión jurídica está íntimamente relacionada con la cuestión política, sería un presupuesto que le dé algún tipo de ventajas favorables al gobierno actual y el que sigue va a tener que respetar esas decisiones, pero va a querer meter otras para buscar su beneficio, así sucesivamente, y tendríamos un presupuesto que sería un completo despiole. Entonces, justamente que no pueden tener disposiciones de carácter permanentes ni derogar otras, sino que cada presupuesto viene a ser independiente, pero pudiendo obtener o establecer pautas de presupuesto anterior, como ser, por ejemplo, la mejora de ciertas obras o los gastos que van a acarrear. A ver, hay gastos que ya se saben, se tienen estipulados, todos los gastos que hacen a los empleados que forman parte del Poder Judicial, nacionales, provinciales, municipales, los gastos que se necesita para salud, hay gastos que ya se saben, pero hay otros gastos que vienen a ser realmente nuevos y que vienen a jugar año a año de una forma distinta. Gracias, profe. Por favor, ustedes, chicos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, bien. Esto ya terminamos con toda la unidad 9, que es teoría de las finanzas públicas. Después vamos a seguir con lo que es el presupuesto. Si no me equivoco, les quedan 2 clases conmigo. Vamos a ver lo que es el presupuesto, los organismos de control y cómo es el trámite para que se apruebe el presupuesto.
Eso la verdad que es muy interesante porque vamos a ver que lo redacta el presidente, después pasa a la Oficina Nacional de Presupuestos, después pasa al jefe de gabinete. Pero la verdad que graficándose en la cabeza es algo muy sencillo, aparte de lo he armado bárbaro. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Cualquier duda, ya saben, me escriben, me mandan un WhatsApp. No tengo ningún problema en contestarles, estoy para eso. Sepan que cuentan con mi colaboración. Y bueno, esto es una cuestión para que ustedes lo entiendan. Que ustedes lo entiendan, les quede claro y no lo estudien de memoria. A ver, hay cosas que las vamos a preguntar y que es difícil encontrar un sinónimo. Pero una vez que ustedes lo entienden, queden tranquilos que no representa ningún tipo de complejidad. Y más que nada, que son temas que se discuten. Sí. ¿Cómo pueden llegar a preguntarlo? ¿Cómo suelen, digamos, cómo encaran la pregunta en el caso? Por ejemplo, ¿sería nombrar los principios presupuestarios o alguno puntual? Como para tener idea cómo practicar a la hora de estudiarlo y eso. No, básicamente, bueno, dentro de lo que es el presupuesto, bueno, a ver, háblenme del principio de procedencia. ¿Qué sucede en el caso de que no se llegue a aprobar el presupuesto? O, ¿qué sucede en el caso de que aparezca otra pandemia y ya tengamos aprobado un presupuesto? ¿Se puede llegar a disponer parte de los recursos que tenemos? Sí, no, ¿en qué caso, cómo se diría? Y me tienen que hablar del principio de la no afectación de recursos, por ejemplo. Genial, muchas gracias. Algo así de ese estilo. Así que cualquier cosa. Es tener una charla, a ver, es como que ustedes nos están explicando. Yo no sé nada, y les digo, bueno, ¿y qué es el presupuesto? Bueno, ¿y cómo funciona el presupuesto? ¿Y quién es el órgano encargado de llevar a cabo un control? Que eso ya lo vamos a ver. ¿Y quién es el órgano que se encarga de. ¿Y hay algún órgano que lo controle a ese? Es como si fuera una charla de una persona que no sabe nada a los que van a saber mucho que van a ser ustedes. Perdón, una pregunta. ¿El primer Sí. parcial es por el campus o es oral también? Porque No, me perdí con eso. no, tengo entendido que van a ser los dos orales. Ah, bien, bien, bien. Los dos lo hacemos orales, sí. Primero que nada porque es mucho más fácil para nosotros. A ver, es más largo, pero es la mejor forma para saber si saben o no y también ustedes que tengan una charla más extendida con nosotros. Yo les puedo asegurar que es mucho más simple y fácil de aprobar en un oral que en un escrito, porque en un oral ustedes pueden defender su examen. Yo les pregunto, no sé, acá lo tengo a la vista, el principio de universalidad, ¿qué artículo es? Ustedes me dicen, el artículo 18, me parece que por ahí no va, un poquito antes, fíjate. No, no era el 2, listo, quedó ahí. Ahora ustedes lo plasman en un examen, y es mal, lo pueden seguir desarrollando, pero es mal. Entonces, tiene una finalidad muy buena en oral que les permite poder analizar y volver sobre sus pasos en caso de que digan algo mal. Aparte, nosotros no somos de matar. En el canal de YouTube tienen las clases estas. A ver, palabras más, palabras menos, pero la esencia es la misma. Así que fíjense que está todo lo que es la bolilla esta. Creo que esta la había hecho en 2 clases. Una había dado todo lo que es finanzas y la otra parte había empezado con presupuesto. Pero bueno, cualquier cosa me escriben, chicos. ¿El parcial por Zoom o por Webex? Porque Webex anda horrible para rendir. No, por Zoom lo hacemos. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Dale, chicos. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego.